El transporte comercial es el eje del comercio en Norteamérica. Todo lo que compramos, como alimentos, vestimenta e incluso coches nuevos, se transportan desde su lugar de fabricación hasta el de venta, mediante conductores y vehículos comerciales que controlamos. Como conductores de camiones profesionales, hacemos todo lo posible por mantener las calles seguras, no solo para nosotros mismos y nuestros cargamentos, sino para todos los que nos rodean. Cuando ocurre un accidente que involucra un vehículo automóvil comercial, las consecuencias comunes son lesiones, pérdida de bienes y muertes devastadoras. Anualmente se realizan 3.8 millones de inspecciones de camiones en Norteamérica y todas comparten un simple propósito: la seguridad. A fin de igualar el proceso para todos los conductores comerciales en todas partes, la Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales, en colaboración con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, creó un procedimiento rápido y exhaustivo conocido como Inspección Estandarizada de Norteamérica. La inspección se centra en bitácoras de manejo, documentos de viaje y condiciones mecánicas del vehículo, con énfasis en los componentes esenciales. No cualquier individuo puede realizar la inspección estandarizada de Norteamérica. Todos los inspectores deben completar satisfactoriamente los cursos sobre ella y conservar su certificación formal para efectuar las inspecciones. El proceso de inspección comenzará cuando el inspector recopile los documentos necesarios para realizarla. Usted debe estar preparado para entregarle al inspector su licencia de conductor o licencia de conductor comercial, certificado de médico examinador o exención, si corresponde, registros del vehículo, registro de servicios, prueba de inspección periódica del vehículo, documentos de envío o carta de porte y cualquier recibo de viaje. Como precaución de seguridad, el inspector confirmará si su carga contiene materiales peligrosos. La identificación adecuada como transportista es uno de los pasos más importantes del proceso de inspección. Proporcionar información precisa es indispensable tanto para las agencias reguladoras como para los transportistas. Un aspecto fundamental del proceso de inspección es la evaluación pormenorizada de la documentación. El inspector debe asegurarse de que usted, el conductor, esté capacitado para transportar la carga y de que sus procedimientos sean acorde a los reglamentos aplicables. Luego de evaluar la documentación, el inspector preparará su vehículo para la inspección de la siguiente manera: sujetando las ruedas, colocando la transmisión en neutral, manteniendo la presión de aire en su máxima capacidad, el motor esté apagado, los frenos estén liberados y la llave se encuentre en posición de encendido. La inspección comenzará en la parte delantera del vehículo. Se le indicará que encienda todas las luces, comprobando que cada una de las luces requeridas esté en su lugar, esté instalada de forma segura, funcione, tenga el color adecuado y sea visible. Se requieren 2 limpiaparabrisas en funcionamiento, a menos que solo uno pueda limpiar el campo de visión. El inspector también verificará que funcione el lavaparabrisas, que el tractocamión esté equipado con 2 espejos de visión trasera y la bocina del vehículo. Comenzando por el lado izquierdo del vehículo, también se inspeccionarán los neumáticos, rines y pernos, la suspensión visible y los componentes del bastidor. Los neumáticos del eje de dirección deben tener una profundidad de suela mínima de 4/32 de pulgada, el doble de profundidad con respecto a los demás neumáticos. Si existen dudas acerca de la suela, esta se verificará con un medidor de profundidad. La mayoría de los tanques de combustible pueden tener capacidad de 100 galones o más de combustible diésel o gasolina. Un tanque de combustible que no esté lo suficientemente asegurado o tenga fugas representa un riesgo para todos. El inspector comprobará que las líneas de aire entre el tractocamión y el remolque estén protegidas contra roces de cualquier parte del vehículo y se asegurará de que las líneas cuenten con suficiente holgura para permitir que el vehículo gire. Las conexiones de líneas deben ajustarse correctamente para evitar la fuga de aire. Las líneas eléctricas y de aire que están sobre la plataforma tendrán desgaste y marcas de rozaduras. Estos defectos pueden provocar una falla eléctrica o en los frenos. En los ejes motores se inspeccionarán todos los neumáticos, rines y los componentes de suspensión visibles a fin de detectar resortes o suspensores dañados o faltantes. El inspector revisará posibles fugas de aire en las bolsas de suspensión y que no haya pernos sueltos o faltantes en algún equipo de montaje. Los neumáticos que hayan sido inflados de manera incorrecta o tengan exceso de aire se dañan con mayor facilidad y son propensos a sufrir una avería.
El inspector buscará áreas en las que pueda haber telas o cordones expuestos a causa de desgaste o cortes, y comprobará la superficie lateral en busca de grandes abultamientos. Algunas de las protuberancias pequeñas se deben a reparaciones en alguna sección. Comúnmente estas áreas están marcadas con una etiqueta triangular. Las dobles ruedas son comunes en los ejes del tracto y remolque. El inspector observará entre los neumáticos en busca de suciedad o contacto con otros componentes, además de perforaciones dentro de ellos. En la quinta rueda, el inspector comprobará si existe evidencia de montaje mal sujetado en el bastidor, además de piezas faltantes o dañadas. Buscará espacios visibles entre la placa superior e inferior de la quinta rueda. El inspector verificará que la palanca de liberación esté correctamente fijada y el pestillo de seguridad esté colocado. Verificará que los ganchos de cierre se encuentren alrededor del cuerpo y no del cabezal del bolo central. El inspector verificará la mitad superior de la quinta rueda en busca de daño en la placa de rodamiento de peso y sus soportes, así como también rajaduras y pernos sueltos o faltantes en el remolque. Algunos remolcadores dispondrán de mitades inferiores deslizantes en la quinta rueda. Estas se utilizan para regular el peso del remolque hacia adelante o atrás en las ruedas del remolcador. El inspector se asegurará de que el mecanismo de cierre esté correctamente colocado y que los dientes estén completamente insertados en el riel. El inspector le solicitará que coloque el pie sobre el pedal de freno y encienda las señales de giro para verificar que todas las luces del remolcador funcionen correctamente. En la parte trasera del remolque, el inspector comprobará los rieles del bastidor y los travesaños. Evaluará los rieles superiores e inferiores del bastidor y los remaches en caso de semirremolques y remolques descapotables. El inspector también analizará la presencia de corrosión excesiva, inclinación o rajaduras que pudieran indicar que el bastidor esté averiado. En los remolques, el cargamento, atado o no, se debe asegurar de modo que no produzca fugas o caídas. Los neumáticos, rines y tuercas se inspeccionarán en cada eje del remolque. Se verificará la suspensión a fin de detectar rajaduras, desalineación y láminas faltantes. Si el vehículo está equipado con un subbastidor deslizante o tándems deslizantes, será verificado para garantizar que están correctamente asegurados. Un tándem deslizante permite que los ejes traseros del remolque se adapten para regular el peso del cargamento dentro del remolque. Si el vehículo posee este equipamiento, revisará si el tándem deslizante posee una alineación adecuada y que los pasadores estén completamente insertados en los orificios del bastidor. El inspector buscará componentes dañados, gastados o faltantes. También comprobará que la manija esté asegurada. En la parte trasera del remolque, el inspector verificará que todas las luces estén presentes, funcionen y sean visibles para el tráfico. Good, and brake. All right. Good, thank you. La barra de antiempotramiento trasera se inspeccionará a fin de verificar soldaduras rotas, pernos sueltos, tamaño y configuración. La protección trasera debe ser adecuada para el vehículo. Determinados vehículos se eximen de contar con protección trasera, tales como vehículos con ruedas en la parte posterior. Se requieren dispositivos de seguridad adicionales en remolques dobles y triples. El inspector se asegurará de que todos los componentes estén presentes, seguros y en buen estado. Los neumáticos de repuesto comúnmente se colocan en un soporte debajo del remolque. De ser así, el neumático de repuesto debe estar correctamente asegurado. Si el cargamento es visible, se comprobará que esté correctamente fijado y sujetado, y que el amarre sea adecuado para la carga. Los puntos de anclaje para amarre inferior deben estar asegurados y en buen estado. Es posible que se le solicite que abra el remolque a fin de verificar que el cargamento esté asegurado de forma correcta.
Hay ciertos vehículos con sistema de escape que funcionan de manera vertical detrás de la cabina del remolcador. Otros disponen de sistemas que operan debajo del vehículo. Ambos deben asegurarse y no sufrir fugas. Los depósitos de carbono en exceso, en especial alrededor de las uniones y abrazaderas, pueden indicar que hay orificios o fugas. El inspector finalizará con la inspección de neumáticos, rines y pernos. Conductor, ¿podría por favor salir del vehículo y abrir el cofre? A continuación, se le solicitará que abra el cofre del tractocamión. Esto le permitirá al inspector observar los componentes de dirección con mayor facilidad. Adelante, siéntese. Le pediré que mueva el volante con fuerza de un lado hacia el otro, ¿sí? El inspector ahora se ubicará debajo del vehículo comercial. Se le solicitará que compruebe que el motor esté apagado, la transmisión esté en posición neutral y se hayan liberado todos los frenos. Si los componentes del eje de dirección no son visibles desde el compartimiento del motor, el inspector los verificará desde este lugar. Existen diferentes tipos de sistemas de suspensión en los vehículos motores comerciales de la actualidad. Los dos más comunes son suspensión de aire y suspensión de barras de torsión. Los sistemas de suspensión de ballesta son más frecuentes en los ejes de dirección del vehículo. El inspector se asegurará de que las hojas no estén quebradas ni falten, y de que los componentes estén alineados y asegurados. También se controlarán el ajuste y estado de los pernos en U y los soportes de resortes. Los ejes de dirección pueden contar con uno de los varios tipos de sistemas de suspensión, tales como perfil doble T, suspensión de ballesta o suspensión de aire. Si el vehículo admite la suspensión de aire, el inspector se asegurará de que no haya pérdidas de aire excesivas y de que la suspensión no esté desinflada. Debajo del remolcador, se inspeccionarán el sistema de propulsión y el eje de transmisión. Comenzando en la horquilla y detrás de la transmisión, el inspector buscará rajaduras visibles y componentes sueltos o faltantes, y verificará si existe movimiento horizontal excesivo del eje de la junta deslizante. Tras examinar el sistema de propulsión y el eje de transmisión, la suspensión y los componentes del bastidor, se revisarán los frenos en ambos lados del eje. También se procederá a verificar los frenos de tambor, las zapatas, los rotores, las pastillas, los lineamientos, las cámaras para los frenos, los montajes de la cámara, las varillas de empuje y los ajustadores del juego. El inspector buscará piezas contaminadas con aceite y grasa. El inspector comprobará que los depósitos de aire estén seguros y no tengan fugas, y escuchará las fugas de aire perceptibles alrededor de los componentes y las líneas de freno. Luego, el inspector marcará la varilla de empuje de la cámara para los frenos en el punto en el cual la varilla sale de la cámara. Las cámaras para los frenos de servicio y las cámaras de frenos de resorte en cada extremo del eje deben ser del mismo tamaño. Asimismo, todos los ajustadores del juego deben tener la misma longitud. Si el inspector no puede identificar el tamaño de la cámara, medirá su diámetro. El inspector buscará contaminación en las líneas o tambores del freno que pudieran afectar la capacidad de detención del vehículo y verificará que no haya piezas sueltas, rotas o faltantes en los componentes del freno. A medida que el inspector avanza hacia la parte trasera del remolque, inspeccionará los rieles del bastidor y los travesaños y terminará de marcar todas las varillas de empuje. El bastidor, los ejes, la suspensión, los depósitos de aire y todos los demás componentes esenciales también serán verificados. Puede ser necesario arrancar y detener el motor para que la presión de aire esté entre 90 y 100 psi. Con el motor apagado, se le indicará que empuje y suelte el pedal de freno, de modo que se empleen todos los frenos. Tras medir los frenos del eje de dirección, el inspector volverá a ubicarse debajo del vehículo. Mientras se pisan todos los frenos, el inspector se moverá a lo largo del vehículo a fin de medir y registrar el recorrido de cada varilla de empuje.
La mayoría de los componentes principales de los frenos de disco de aire, los rotores, las pastillas y la almohadilla que sostiene los componentes están comúnmente sellados y alejados de la vista. Algunos frenos pueden tener componentes visibles. De ser posible, el inspector verificará el recorrido de la varilla de empuje, revisará la cámara de aire en caso de fugas, las líneas de freno y los rotores en busca de rajaduras, óxido y contaminación. El ajuste adecuado de los frenos garantiza la mejor eficiencia en el frenado. Incluso en condiciones ideales, los camiones comerciales requieren el doble de distancia para frenado en comparación con los coches. Las válvulas de protección del remolcador están diseñadas para sellar el sistema de frenos de aire, en caso de que un remolque se separe o sufra un escape de aire importante. Driver, let's go ahead and check your tractor protection gun. Go ahead and jump out with me. Se le solicitará que verifique que se hayan soltado los frenos de emergencia. A continuación, se le pedirá que separe los acopladores de manguera o manitas. Una vez que las líneas se han separado, el aire que sale de la línea de suministro de emergencia se debe cerrar casi de forma inmediata, o alrededor de 60 a 70 psi o menos. Si el aire continúa escapándose por debajo de los 20 psi, la válvula de protección del remolcador presenta un problema y existe una condición de avería. All right, go ahead and jump back in the cab and press on the brakes for me. Okay. Cuando el aire haya dejado de salir de la línea de emergencia, se le solicitará que apriete los frenos. Driver, go ahead and press on the brakes. Si el aire se escapa de la línea de servicio, la válvula de protección del remolcador no funciona correctamente. Vuelva a salir del vehículo y a conectar las mangueras. El dispositivo de advertencia de baja presión de aire le advierte de la baja presión. A medida que usted presiona los frenos una y otra vez, el inspector observará los medidores en el tablero. El dispositivo de advertencia de baja presión de aire se debe activar antes o durante la mitad de la presión de corte reguladora del compresor o 55 psi, el que indique menor valor. Si el vehículo fue fabricado con posterioridad al 1 de marzo de 1975, la advertencia será visible. Si fue fabricado a partir de 1975 o antes de este, la advertencia podrá ser sonora o visible. Si se escucharon fugas en el sistema de presión de aire, el inspector evaluará el índice de pérdida de aire del vehículo. Verifiquemos el índice de pérdida de aire. Deje el motor en marcha, la transmisión en posición neutral y presione los frenos hasta 80 o 90 psi. Esta verificación determina si el compresor de aire del vehículo puede mantener la presión de aire mientras afronta pequeñas pérdidas. ¿De acuerdo? Ahora presione el pedal de freno. Parece estar bien. El juego de dirección es el movimiento o jugada que ocurre en el volante antes de que los neumáticos delanteros giren. Un juego excesivo puede indicar que existen componentes gastados o sueltos de la dirección. Los vehículos equipados con dirección asistida deben estar en funcionamiento para poder medir el juego de dirección. En primer lugar, el inspector se asegurará de que las ruedas estén derechas y luego girará el volante en una dirección hasta que los neumáticos comiencen a girar. Se colocará una marca en un punto fijo, tal como una palanca de aviso de giro, y la rueda se moverá en la dirección opuesta hasta que los neumáticos comiencen a girar. Una segunda marca se colocará en el mismo punto fijo de referencia y se medirá la diferencia entre las dos marcas. La cantidad de juego permitido varía en función del diámetro del volante. Antes de retirarse del área de la cabina, el inspector verificará que su vehículo cumpla con los requisitos del sistema de freno antibloqueo. Go ahead and cycle your key to the on position. Good. Ya puede cerrar el cofre. Se debe verificar el acoplador de la quinta rueda para garantizar que no haya un movimiento excesivo entre las placas superiores e inferiores. Y cuando haya finalizado, solo verificaremos el movimiento de la quinta rueda, ¿ok? Go ahead and jump up in the cab and set your trailer brakes. Tenga mucho cuidado. Si esta inspección no se realiza de forma adecuada, puede producirse un daño importante en el vehículo.
Ahora arranque el camión y le pediré que lo mueva hacia atrás y hacia adelante, ¿de acuerdo? Okay, now just feather it forward. Se le solicitará que mueva suavemente el remolcador hacia atrás y hacia adelante. El inspector observará el movimiento entre los componentes de la quinta rueda. Perfect. Si se detecta un movimiento evidente, se le pedirá que retroceda y se detenga Okay, go ahead and pull forward slightly. para ejercer presión en la parte trasera del bolo central. Good. Luego se le solicitará que ponga los frenos en el remolcador, apague el motor y coloque la transmisión del vehículo en posición neutral. El inspector reemplazará las cuñas de la rueda y marcará todos los componentes de la quinta rueda que se moverán. El inspector marcará la placa para el bolo central y la quinta rueda. El perno pivote y el soporte del perno pivote. El deslizador y la base del deslizador. Okay. Se eliminarán las cuñas de la rueda y se le solicitará que arranque el vehículo. Suelte los frenos del remolcador y ejerza presión en la parte delantera del bolo central al retroceder. Continúe apretando los frenos. Y dé marcha hacia atrás lentamente. Bien. Fije el freno y apague el motor. Luego fijará los frenos del remolcador, apagará el vehículo y fijará los frenos del remolque. El inspector reemplazará las cuñas de la rueda y medirá la diferencia entre las marcas. A continuación, el inspector registrará toda la información en el informe de inspección. Es posible que el inspector lo lleve alrededor del vehículo y le explique los incumplimientos que se detectaron. Si los incumplimientos del vehículo causaron que esté fuera de servicio, y es política del organismo del inspector, se adjuntará un adhesivo que indique que está fuera de servicio y usted será informado acerca de las correcciones que debe realizar antes de que pueda continuar su viaje. Si el vehículo no se encuentra en una ubicación segura, será remolcado o conducido a un lugar seguro antes de que se pegue el adhesivo de fuera de servicio. Se le informará que los incumplimientos que no implican que esté fuera de servicio se deben reparar antes de que la empresa vuelva a despachar el camión. Los vehículos que aprueban la inspección estandarizada norteamericana reciben una pegatina de CBSA. La pegatina indica a otras jurisdicciones que el camión o el remolque han aprobado una inspección reciente y que pueden enfocarse en otros vehículos. La rutina del inspector puede variar brevemente para admitir políticas jurisdiccionales diferentes y distintos tipos de vehículos comerciales. La cuestión principal es estar seguros de que todos los componentes esenciales requeridos son inspeccionados junto con la documentación. El objetivo fundamental de las inspecciones, como la inspección estandarizada norteamericana, es incrementar la conciencia de seguridad y hacer cumplir los estándares seguros para todos los vehículos comerciales. Como conductor, disponer de la documentación correcta para viajar y garantizar que el vehículo esté apto para las calles ayudará a alcanzar el objetivo de seguridad para todos los que viajan por nuestras carreteras.